Vamos a retomar el sermón del domingo pasado, justo donde lo dejamos para no hacerlo muy largo. Y terminábamos diciendo que a medida que Dios se iba revelando a Job y revelando a Job, Job se iba encogiendo y encogiendo y encogiendo, para descubrir las 5 verdades más extraordinarias y revolucionarias de su vida. Verdades que pudieron cambiar su vida y que pueden cambiar también la tuya hoy, tu propia historia en esta tarde. ¿Qué verdades son estas? Las vamos a encontrar en el capítulo 42 de Job, el último capítulo de Job. Allí es donde las encontraremos. La primera cosa que Job descubrió, hermanos, la encontramos en el versículo 2. Dice allí que respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Job descubrió la omnipotencia de Dios. Y déjame decirte algo, hermano y amigo, tú y yo tenemos imposibilidades insuperables, debilidades que no podemos disimular. Si tú entras hoy en día en cualquier librería de este país, te vas a dar cuenta enseguida de que los libros más editados en el mundo y más vendidos en las librerías son los llamados libros de autoayuda. Y esos libros de autoayuda te dicen que tú eres fuerte, que tú tienes la fuerza, que eres un gigante en potencia, que en tus palabras hay poder y que empezarás a hacer cosas y cosas grandes y te convertirás en un gigante. Eso es lo que dicen esos libros. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice exactamente lo contrario. La Biblia dice que somos débiles, que Dios conoce nuestra calidad, nuestra estructura y que somos polvo. Nosotros tenemos debilidades físicas, por ejemplo, yo sé que las tengo y sé la edad que tengo, hermanos. Y cuando me miro en el espejo y cuando veo con algún amigo de la infancia y que tiene más o menos mi misma edad, me veo reflejado en esa persona y pienso, yo estaré como él, más o menos. El tiempo, hermanos, ha esculpido y va esculpiendo en nuestro rostro ciertas arrugas, unos más que otros, arrugas que no podemos ocultar, aunque las mujeres, por medio de los cosméticos, son más sabias que los hombres, y sí, saben arreglarse su cara y, bueno, lo que es un caos, con un poco de cosméticos se vuelve otra vez al orden, al cosmos. Más adelante ya, cuando hace falta, pues si tienen dinero, se hacen una buena cirugía estética y van arreglando y van tirando hacia adelante, ¿verdad? Pero estemos de acuerdo en algo, hermanos y hermanas, que llegará una hora, llegará un día en donde estaremos tan cerca de la tumba y de la muerte que nada en nosotros podrá ser arreglado. Las manos se caen, las rodillas se debilitan, las piernas tiemblan, los ojos se oscurecen, el oído se pierde. Y los entendidos dicen que cada una de las canas que sale en nuestra cabeza es debida a un momento de dolor, de duelo. Y todas esas son flaquezas físicas que todos tenemos o tendremos cuando lleguemos a cierta edad. Pero nosotros también tenemos, hermanos, debilidades emocionales. La mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, hermanos, en las noches más oscuras del alma, hermanos, lloramos y gemimos. Y decimos, Señor Dios, ya no aguanto más. Sientes un nudo en la garganta, hermanos, que te oprime, un dolor en el estómago, una angustia vital. Esa angustia que se siente en el alma, hermanos. Sientes como si todo el infierno estuviese arrojando sobre ti su aliento caliente, ¿verdad? Y te sientes oprimido, te sientes arrinconado, te sientes aplastado muchas veces por un dolor abrumador. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque todos nosotros tenemos flaquezas emocionales, todos nosotros. Pero en tercer lugar, nosotros también tenemos flaquezas morales. Sí. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo le hemos dicho a Dios, llorando, Señor, no quiero cometer más ese error, Señor, no quiero reincidir en ese pecado? Y de ahí a poco tiempo, hermano, hermana,
te encuentras atrapado cometiendo el mismo error. Y no es porque haya faltado sinceridad en tus palabras, es porque faltó poder. Somos débiles, hermanos, somos débiles. En cuarto lugar, nosotros tenemos flaquezas espirituales también, por supuesto. Somos un ser ambiguo y contradictorio, paradójico. Dice la Biblia que el bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Somos débiles, por lo cual es maravilloso poder afirmar, como dijo Job, que nuestro Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible, hermanos, no hay nada imposible. Para Él no hay una vida que no se pueda recuperar. Para Él no hay un matrimonio que no se pueda restaurar. Para Él no hay una familia sin restauración. Para Él no hay una iglesia que no pueda ser reavivada. Él todo cuanto quiere puede, porque Él todo lo puede, hermanos. Amén. Y hoy en esta noche, esa causa que tú das por perdida puede tener una solución. Ese tema que llevas años arrastrando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en esta noche puede tener una solución. Porque Él está aquí en medio nuestro, hermanos. Él está aquí. Y Él es poderoso para hacer milagros en nuestra vida. Y la pregunta esta noche es, ¿quién es nuestro Dios? ¿Cuán grande es nuestro Dios, hermanos? ¿Cuán poderoso es nuestro Dios? ¿Cuán majestuoso es nuestro Dios? ¿Cuánto poder tiene Él? Y hemos hablado de Él hace poco, hemos dicho que el libro de Isaías dice que Él es quien midió las aguas en el hueco de su mano, quien mide el firmamento a palmos. Hermanos, nuestro Dios es muy grande y todopoderoso, todo lo puede, todo lo puede. Hemos hablado de la infinitud del espacio, del universo, 93.000 millones de kilómetros, que tú tardarías 93.000 millones de años en recorrer si tú fueras a la velocidad de la luz. Hemos hablado de las maravillas del ADN que hay en el cuerpo humano, toda la información que está en el ADN de cada célula de nuestro cuerpo. Si la imprimiésemos en una hoja de papel como la que yo tengo aquí, cubrirías completamente lo que es el Gran Cañón del Colorado con ese papel, con esa información que está puesta en tu cuerpo y en mi cuerpo, en cada célula. Una información que ha sido puesta por Dios. Hemos hablado maravillas de nuestro Dios, de los nervios que hay en nuestros ojos, 10 millones de nervios que están forrados. Y si uno de ellos solo no estuviese forrado, se produciría un cortocircuito y nos quedaríamos ciegos. Son maravillas que Dios ha creado, hermanos. Pero déjame ilustrarte esto de una manera más sencilla, para que un niño hasta lo pueda entender, ¿verdad? Aunque hoy no se ven muchos niños por aquí. Dice que un padre caminaba con su hijo por la calle, un niño de 4 o 5 años. Y de repente el niño se vuelve hacia su padre y le hace una pregunta. Estas preguntas que hacen los niños de 4 y 5 años que a veces te sorprenden tanto. ¿Cómo un niño puede hacer ese tipo de preguntas tan complicadas? Preguntas difíciles a la vez, ¿verdad? Y el niño le pregunta de la siguiente manera a su padre: papá, ¿cuál es el tamaño de Dios? El padre no respondió al momento, se quedó pensando y no le dio la respuesta rápida a ese niño de 4 años. Él siguió caminando para pensar qué le iba a contestar a ese niño. Y cuando ellos caminaban, escucharon los rugidos de un avión supersónico que iba surcando el cielo. Se escuchaba ese ruido atronador de sus turbinas en lo alto del cielo, y el niño mira hacia arriba y le dice el padre: ¿estás viendo aquel avión, hijo? Sí, lo veo, papá, lo veo. ¿Cuál es el tamaño de ese avión, hijo? Y el hijo responde: es pequeño, papá, es muy pequeño, está muy lejos. El padre tomó al niño y lo llevó al aeropuerto. Y había allí un Airbus 380, el avión más grande comercial que se ha creado, con capacidad para 500 pasajeros, ¿te lo imaginas? Y el padre se acercó con el niño tomado de la mano y le preguntó de nuevo al niño: ¿estás viendo este avión, hijo? Lo veo, papá, lo veo. ¿Cuál es el tamaño de este avión, hijo? Oh, papá,
es muy grande, papá. Entonces el padre le dice al hijo, Dios es de la misma manera, hijo. Cuando tú estás lejos de Dios, Dios parece pequeño para ti, tus problemas parecen muy grandes, muy grandes. Pero cuando uno está cerca de Dios, hijo mío, Dios es grande para ti, tus problemas se vuelven pequeños, pequeños, muy pequeños. ¿Qué tan cerca estás de Dios, hermano y hermana? Dice el versículo 42, ahora sé que todo lo puedes, dice Job, y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrados. Esta es la segunda cosa que cambió la historia de Job, hermanos. Ninguno de los planes, propósitos de Dios puede ser frustrado, puede ser derribado, puede ser estorbado, puede ser echado abajo. Ninguno de sus planes, hermanos. Job reconoce la soberanía de los propósitos divinos. Hermanos, no hay nada más consolador para un creyente, para un hijo de Dios. No hay nada que pueda beneficiar más a una familia cristiana que entender esto, saber que nuestro Dios es soberano, saber que tu Dios, que mi Dios no necesita hacer un borrador con sus planes, saber que a tu Dios nada lo va a tomar por sorpresa, saber que tu Dios no está allá en los cielos frotándose las manos, rascándose la cabeza, pensando en lo que va a hacer cada momento. ¡No! Saber que tu Dios no necesita actualizar sus planes, revisar su agenda, porque no hay posibilidad de error en los planes de Dios. Dios nunca se planteó tener un plan B. ¿Cómo va a ser eso posible? Ponle ese título a un sermón y ya verás cuánta gente lo va a mirar. El plan B de Dios. Es imposible, Dios no tiene plan B. Y saber estas cosas es consolador para el creyente, hermanos. Tú y yo, hermanos, no creemos en la suerte. Para nosotros no existe la suerte. No creemos en el azar, no creemos en la casualidad, ni en las coincidencias, ni creemos en el mal de ojo que nos puedan echar, ni en los hechizos que pudieran hacerse o magia negra contra nosotros. No existe eso en la vida del cristiano. Tú y yo creemos que la mano de Dios dirige nuestro destino, hermanos. Tú y yo sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios, como dice Romanos 8:28. Así que ni los planes de las naciones, ni los propósitos de las superpotencias mundiales, ni la Agenda 2030 de esas instituciones, por más importantes que ellas sean, ni el número de ellas, ni los designios de los poderosos de este mundo pueden frustrar los planes de Dios. Hermanos, la historia no es cíclica como pensaban los griegos, la historia no va a la deriva como pensaban piensan los existencialistas, como un camión que va cuesta abajo sin frenos. No, la historia no se desarrolla, hermanos, delante de nosotros como una especie de tragedia inevitable. Nuestro Dios está en el trono, el Cordero venció para abrir el libro y desatar los 7 sellos. La historia es teológica, en otras palabras, la historia camina hacia un telos, él camina hacia un fin, camina hacia la consumación y la victoria de Cristo y de su iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Ese es el destino inexorable de la iglesia de Cristo. Ahora es verdad que tiene dolor, ahora está en un valle, ahora gime, ahora tiene enfermedad, ahora tiene opresión, ahora sufre persecución, sufre prisiones, cárceles, martirios, pero la victoria está sellada y nadie puede cambiar el decreto de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Ahora piensa en esto por un momento, hermano. Si ahora Dios permite que tú y yo pasemos por una prueba, si Él lo permite, como estamos viendo en la vida de Job, entiende esto. Dios no desperdicia el sufrimiento en la vida de sus hijos, no desperdicia el sufrimiento. Si Dios permite que tú y yo pasemos por una prueba, no es porque en Él no haya amor, no es porque Dios sea un sádico, no es porque Dios esté lejos, no es porque Dios sea indiferente a nuestro sufrimiento, y no es tampoco porque Dios no te ame,
Si Dios permite que tú y yo pasemos por una prueba, es porque Él tiene un propósito. Las pruebas, hermanos, las pruebas no vienen a nuestra vida para destruirnos, entiende esto. Ellas vienen para fortalecer los músculos de nuestra alma, los músculos espirituales. Ellas no vienen, las pruebas, para alejarnos de Dios, las pruebas vienen para que nos acerquemos en dependencia a Dios. Eso es para el propósito que tiene Dios con las pruebas, uno de ellos. Pero encontramos una tercera cosa que Job descubrió en su propia historia, y lo vemos en el versículo 3 del capítulo 42, donde dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué fue lo que descubrió Job con esta declaración? Job reconoce su profunda limitación. Tú solo vas a entender el libro de Job cuando hayas leído el libro completo. Yo te invito a que una tarde, son 42 capítulos, lo tomes y lo leas. En vez de ver una serie, 2 o 3 capítulos, léete el libro de Job. Léelo de una tirada. Porque a veces pensamos, hermanos, que Job fue un estoico, ¿verdad? Que se sentó en el polvo, en el suelo, apretó los dientes y se quedó allí callado. ¿Fue eso lo que ocurrió con Job? No. A lo largo del libro de Job, como ya os he dicho, vamos a encontrar 3 cosas. Job preguntó, Job se defendió y Job se quejó. Cuando la gente, hermanos, está sufriendo mucho, la gente habla, se queja y se queja y se queja. Eso es lo que hacemos todos cuando estamos sufriendo. La gente no ve el marco completo, ese tapiz que Dios está construyendo en la vida de cada uno de sus hijos. Ves porciones del tapiz, pero no ves la obra completa. Todavía no hemos llegado a la curva para ver qué es lo que hay detrás. Entonces la gente llora, grita, sufre, gime. La gente se queja, hermanos, y eso lo podrás comprobar por ti mismo muchas veces. Hasta que Dios derramó sobre él el torrente de su poder y le mostró a Job cuán grande era Dios y cuán poderoso era Dios y que Dios se encontraba al control de todo. Hermanos, en la medida en que Dios se fue revelando a Job y revelando a Job y revelando más profundamente a Job, Job no tuvo otra cosa que hacer que poner su mano sobre su boca y decir: Dios mío, cuántas cosas hablé sin saber. Y aquí aprende una lección, hermanos. Cuando te encuentras con una persona que parece muy inteligente, o que tal vez sea ya muy inteligente, que parece que todo lo sabe, que muestra tener mucho más conocimiento que el que tú tienes, tú puedes estar seguro de una cosa: esa persona no sabe nada, o casi nada. Porque el sabio, hermanos, el sabio es aquel que sabe que no sabe nada. Que cuanto más uno sabe, hermanos, se da cuenta de cuánto más aún le queda por saber. Yo comparo el conocimiento de Dios como subir una montaña. Cuanto más subes, más alto estás, pero tu horizonte se vuelve más grande y te das cuenta de lo que te queda todavía por conocer. Lo que no sabemos, hermanos, es muchísimo más de lo que podemos saber. El otro día no sé quién me hizo una pregunta y dice: ¿tú cambiarías todo lo que sabes por la 10ª parte de lo que desconoces? Dice: no, yo cambiaría todo lo que sé por una parte de lo que desconozco. Es mucho lo que desconocemos, hermanos, mucho. Entonces, cuanto más uno conoce, más reconoce su limitación. Cuanto más conocemos a Dios, hermanos, más cuenta nos damos de lo poco que le conocemos y de que necesitamos conocerlo más, mucho más, mucho más. Y aquí tenemos un punto que me gustaría enfatizar en esta tarde, hermanos. Algunas personas tienen la necesidad de hablar de ellas mismas, de autopromoverse, de autoproyectarse. Nosotros le llamamos a eso vanidad, arrogancia, soberbia. Pero presta atención a esto, hermanos. Es imposible, hermanos, es imposible para nosotros alimentar la vanidad
imposible, y la soberbia si están ocurriendo dos cosas en tu vida y en mi vida. Primero, si tú conoces a Dios, yo pregunto, ¿es posible, hermanos? ¿Es posible estar en la presencia de aquel que es santo, 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 majestuoso y ser orgulloso? ¿Es posible? Hasta los serafines, hermanos. Los serafines cubren su rostro en la presencia de Dios. Nadie puede conocer a Dios y ser soberbio, nadie, es imposible. Si tú conoces a Dios, no puedes ser soberbio. En segundo lugar, nadie puede ser vanidoso o soberbio si se conoce a sí mismo. ¿Qué te parece? Y déjame preguntarte algo en esta tarde, hermanos. Los ángeles, en la presencia de Dios, ellos tienen que cubrir sus rostros. Tú no. Tú no. Siendo un hombre eso es imposible, hermanos. Si los ángeles tienen que cubrir su rostro, ¿cuánto más nosotros que somos polvo? Alguien dijo, y estoy de acuerdo con esto, dijo un hombre, si mi mujer me conociera como Dios me conoce, no estaría conmigo ni una semana, ni me haría de cenar. Yo digo, no estaría ni conmigo ni un día. Ni un día. Tú y yo somos barro, hermanos, barro, polvo, y barro malo. No hay lugar, siendo honesto, hermanos, siendo honesto y conociéndonos a nosotros mismos para ser soberbios. Lo que me espanta y me llama la atención, hermanos, es que Dios, a pesar de conocerme a mí más de lo que yo me conozco, aún me ame. Por tanto, hermanos, cuanto más conocemos a Dios, más humildes debemos ser. Fuera la arrogancia, fuera el orgullo. Si tú presumes de que conoces más a Dios que otro, muéstrate humilde, porque lo primero que hace Dios con una persona que le conoce es humillarlo. Humillarlo. Si alguna vez has estado cerca de un campo de trigo o de maíz, te vas a fijar en una cosa, que las espigas que están llenas de grano, de fruto, esas se inclinan por el peso. Pero las que están vacías de fruto, que solo son paja, están erguidas así, firmes, no hay quien las doble. Solo las que llevan fruto se inclinan por el peso del fruto. Cuando tú ves a una persona erguida, con la nariz levantada, mirar para otro por encima del hombro, puedes tener la certeza, hermanos, de que solo tiene paja. Es como un botijo que solo hace ruido, un cántaro vacío. Entonces, hermano y hermana, cuando tú conoces a Dios, lo primero que Dios va a hacer contigo es humillarte, humillarnos, acabar con nuestro orgullo, es lo primero que hace Dios, y mostrarnos cuán limitados somos. La cuarta cosa que cambió la vida de Job la encontramos en el versículo 5. ¿Qué dice allí? De oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Job reconoció su limitado conocimiento de Dios. Y yo entro en crisis, hermanos. A mí esto me turba el pensamiento, este versículo. ¿Sabes por qué entro en crisis, hermanos? Porque no es fácil para nosotros conciliar lo que se dice en Job 42:5 con lo que Dios dijo de Job en el capítulo 1, versículo 8. Allí Dios dice acerca de Job que no hay otro semejante a él en toda la tierra. No lo hay. Hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y esta, hermanos, no es la opinión de un amigo adulador que se te acerca para ganar tu confianza. No, estas son palabras de la boca de Dios. Y hermanos, Dios no tiene opinión, Dios lo que tiene es un diagnóstico certero de cada uno de nosotros. Y lo que Dios dice no hay vueltas que darle, es así. Ahora, ¿cómo es que este hombre, hermanos, cómo es que este hombre del cual Dios dice que era el hombre más piadoso de su generación, que no había otro como él? ¿Cómo puede hacer este hombre esta declaración? Yo te conocía solo de oídas, ahora mis ojos te ven. No parece contradictorio esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, para explicarlo, me permito haceros una pregunta, ¿verdad? Con vuestro permiso. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Lo conoces?
¿Cuánto lo conoces? Y déjame ilustrar esto, hermanos. Yo creo que lo conté alguna vez, pero había un ciudadano que nunca había visto el mar. Nunca lo había visto. Y un día hizo un viaje a la costa, al litoral, y se acercó a una playa. Y al ver el mar tan grande, él exclamó, oh, por fin, ahora conozco el mar. Y se le acercó por allí un marinero, viejo, lleno de arrugas, piel tostada por el sol y por la sal, manos encallecidas. Y le dijo, yo también conozco el mar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú puedes decir que conoces a Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Este marinero conocía a Dios de una forma más profunda, más vital, que el hombre que llega allí nunca había visto el mar y se queda asombrado por la grandeza del mar, pero este hombre peleó batallas en medio del mar, embravecido. Su vida estuvo en juego muchas veces, trabajando en medio de la noche, faenando. El Señor Jesucristo dice acerca del conocimiento de Dios, allá en Juan 17:3, esto lo estudiamos cuando vimos el sermón del aposento alto. Jesús le dijo a sus discípulos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú sabes qué es lo que vas a estar en el cielo haciendo, hermanos? Porque la propia esencia, hermanos, de la vida eterna es conocer a Dios, conocer a Dios. ¿Tú sabes lo que vas a estar haciendo en el cielo después de que pase 1.000.000 de años? Tú vas a estar conociendo a Dios. Y después de que pase 1.000.000.000 de años, ¿tú sabes lo que vas a estar haciendo en el cielo? Tú vas a seguir conociendo a Dios y conociendo a Dios. Ni siquiera toda la eternidad será suficiente para que puedas agotar el conocimiento de Dios, porque Dios es inagotable en su ser. Hay gente que piensa que el cielo va a ser como un culto aburrido, ¿verdad? Que hay que aguantar allí 1 hora aburrido y aburrido. Y no, el cielo es dinámico, hermanos. Vamos a estar conociendo a Dios. No vamos a estar sentados en una nube tocando un arpa, bostezando. No, tú vas a conocer a Dios y conocer a Dios y conocer a Dios. Vas a disfrutar de la gloria de Dios. Vas a descubrir a Dios. Jamás habrá un tiempo en la eternidad en donde puedas decir, ya conozco a Dios, ahora voy a poner el piloto automático y voy a seguir con mi vida de siempre. Eso no va a ocurrir nunca. Te estarás sorprendiendo a cada instante de Dios. Así que vamos a conocer a Dios y conocer a Dios y conocer a Dios. Y amarlo y glorificar a Dios y disfrutar de Dios y nunca acabaremos de conocerlo, hermanos, nunca. Ahora entiendo a Job. Ahora claro que lo entiendo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo Job? Apenas estoy arañando la superficie en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto me falta por conocer? Dios tiene más, infinitamente más. El problema más grande, hermanos, de la vida cristiana, ¿sabes cuál es? Es que nosotros limitamos a Dios, limitamos la obra de Dios a aquello que conocemos de Él y a aquello que hemos experimentado. Pero ¿cuántas cosas hay que no hemos experimentado en Dios? Por tanto, lo estamos limitando. Por ejemplo, si examinamos así por encima, porque esto lo vimos en Efesios, la carta que hace poco terminamos de estudiar por completo. En Efesios capítulo 3, versículo 19, yo no sé si te acuerdas de esa oración tan sublime de Pablo. ¿Qué pedía Pablo por los efesios? ¿Te acuerdas en esa oración? Porque Pablo llega a la cima teológica más alta cuando él cae de rodillas pidiendo en oración por los efesios. ¿Y qué es lo que pedía él? ¿Te acuerdas? Pablo pedía que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso sería bueno, hermanos. Pregunto, ¿quién es Dios? Solo para recordar algunos de los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es autoexistente, no necesita de nadie, nadie lo creó, porque a veces me preguntan, ¿y quién creó a Dios? Aquel que crease a Dios sería Dios por encima de Dios, y Dios no hay nadie por encima de él, nadie lo creó, Dios es autoexistente, es un término que tú no vas a entender, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios es inmenso, es infinito,
Dios es inmutable, no cambia porque Él ya conoce todas las cosas y no está aprendiendo, ya sabe todo lo que tiene que saber. Dios es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Dios es trascendente, Dios es soberano, Dios es mayor que todo lo que Él creó, que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Y ahora Pablo está orando para que tú y yo, frágiles vasos de barro, Pablo que pide que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero Pablo, ¿qué estás pidiendo, Pablo? Supongo que Pablo aquí estaría delirando, Esto es imposible, hermanos. Es muy atrevida esta petición, esto es demasiado grande, ¿verdad? Para que tú y yo incurramos en ese peligro. Él escribe en el versículo 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente que usa este versículo de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entendemos, para decir, sí, Dios es poderoso para quitarme ese dolor de barriga o para sanarme la uña del pie. Lo que Pablo está diciendo es que no hay límites en Dios, hermanos. Tú vas a conocer a Dios y vas a recibir el poder de Dios, y en medio de los problemas y las dificultades que estés atravesando vas a conocer y conocer a Dios. Pero hay una quinta y última cosa que cambió la vida de Job. La encontramos en el versículo 6. ¿Qué dice allí? Por tanto, dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoce la enormidad de su pecado. Ve su pecado como nunca antes lo había visto. Y yo entro en crisis de nuevo con este versículo, hermanos. Porque no concuerda esto con lo que Dios había dicho de él, no concuerda con el testimonio que Dios nos ha dado acerca de Job en el capítulo 1. Allí se nos dice que Job era el hombre más piadoso de su época, de su tiempo. ¿Cómo un hombre, el más piadoso, puede hacer una confesión como esta? Esta es la confesión que puede hacer un asesino, un ladrón o un corrupto, pero no la boca del hombre más piadoso. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Si me permitís explicarlo en un momento, escucha bien, mira. Las personas que más confiesan sus pecados y lloran más por ellos, no son las personas que más pecan, sino las personas que andan más cerca de Dios. Claro que es así. El que está lejos de Dios, ni siquiera reconoce sus pecados. Y el que no conoce a Dios y anda por la calle sumergido en las tinieblas de este mundo, ni siquiera ve su pecado. Las personas cometen las mayores locuras y atrocidades, salen a desfilar con sus banderas de colores y hacen desfiles. Y ni saben, ni quieren conocer su pecado. Pero si tú estás en la presencia de aquel que es santo, 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 tu reacción tiene que ser como la de Isaías, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Santo de Israel. O la de Pedro cuando le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. O la de Job. O la de Juan, que dice que cayó como muerto a sus pies. Oh, amados hermanos, la poca convicción de pecado en la familia y en la iglesia es porque tantas veces estamos lejos de Dios, lejos de Dios. Cuanto más cerca vivamos de Dios, más lloraremos por el pecado. Eso es así. Pues bien, quisiera concluir en esta tarde, ¿verdad?, con aquello que algunos llaman la llave hermenéutica que abre la puerta para entender el libro de Job. Y la encontramos en el versículo 10 del capítulo 42. Dice allí, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. En el momento que Job oró por sus amigos, Dios le restauró al doble todo lo que tenía. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué Dios cambió la suerte de Job precisamente tan pronto como él oró por sus amigos?
¿Por qué fue en ese momento? Permíteme que te haga una pregunta, hermano. ¿Tú ya has llegado a esa condición espiritual en que nadie más habla mal de ti? Yo no llegué. Yo no sé si tú llegaste, pero es imposible llegar ahí. Ni siquiera Jesús pudo agradar a todos, ni siquiera hablaron bien de Jesús, ¿verdad? Todo el mundo. Déjame entonces hacerte otra pregunta. ¿Qué piensas tú que sintió Job cuando sus amigos, de forma cruel y falsa, le dijeron a Job de la siguiente manera: mira, Job, tú eres un ladrón, tú le has robado al huérfano y a la viuda. Tú estás rico porque le has robado al huérfano, a la viuda. Y porque eres un loco, Job mató a tus hijos, o Dios mató a tus hijos, perdón. ¿Tú qué crees que sintió Dios o Job ante esas palabras de sus amigos? ¿Qué se siente, hermanos? ¿Qué se siente cuando alguien habla mal de nosotros? Cuando alguien levanta un falso testimonio contra nosotros. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Te sientes feliz? ¿Te quedas tranquilo? ¿Te quedas alegre? ¿Qué es lo que haces? Te pregunto. Te defiendes, te quejas, eso es lo que haces, lo que hacemos. ¿Y sabes qué hay en el corazón de aquel que se defiende? Te lo digo, hay dolor, hay tristeza, hay pena. Es así. ¿Y sabes qué es lo que Dios le está diciendo a Job aquí, hermanos? Dios le está diciendo a Job: hijo mío, Job, escúchame. Si quieres ser restaurado, debes de salir de esa arena de autodefensa donde estás ahora. Sal de ese estado de autodefensa y comienza a orar por esos hombres que te han ofendido. Comienza a orar por ellos, por aquellos que te criticaron. Comienza a orar por aquellos que te están lanzando esas saetas envenenadas. Comienza a orar por ellos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no puedes estar orando por alguien y sentir pena al mismo tiempo. No puedes. No puedes. Y dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios restauró la suerte de Job. Y encontramos que las 5 áreas, hermanos, las 5 áreas que Satanás destruyó en la vida de Job, Dios las restauró, todas ellas, todas ellas. La primera área que Dios restauró la encontramos en el versículo 16, fue su salud. Su salud. Dice allí que después de esto vivió Job 140 años más. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Aquí podemos ver que no quedó ninguna secuela ni cicatriz en la vida de Job. Quiero decirte, hermanos, que el Dios que cura está aquí esta noche. La última palabra, hermanos, no es la de la medicina, no es la de la ciencia, la última palabra la tiene Dios. Y si Él quiere, Él cura. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. La segunda área que Dios restauró la encontramos en el versículo 10 y el 12. Fueron sus finanzas, su economía. Allí nos dice en el versículo 10b, la segunda parte, se nos dice que Dios le aumentó el doble todo lo que había poseído. Y el versículo 12 nos dice que el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Y lo podemos comprobar con lo que se dice en el capítulo 1, versículo 3. Allí dice que tenía la mitad de todo eso, la mitad. Y Dios se lo duplicó todo. Quiero decirte, hermanos, que el Dios de la restitución está aquí esta noche. Está aquí. Y tú que fuiste o perdiste tu empleo, tu trabajo, tú que tuviste que cerrar un negocio, tu tienda, tu comercio, que sufriste un duro golpe en tu empresa, quiero decirte que Dios es poderoso para restituir, para restaurar tu vida financiera. La tercera área que Dios restauró fueron sus amigos, las amistades. Fíjate en el versículo 8. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque los amigos que acusaron a Job, ahora Dios se acerca a esos amigos y les dice
ustedes tienen que ir al hombre al cual criticaron, para que él ore por ustedes, aquel hombre al cual criticaron, porque él es más justo que vosotros, y yo no voy a ir vuestra oración, solo voy a escuchar la oración de Job a favor vuestro. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios aquí por Job? Dios está honrando a Job, lo está honrando, y quiero decirte algo en esta tarde. Tal vez tú no te vayas a acordar de muchas cosas de este sermón, así que pasen unos días, las habrás olvidado, pero yo te pido que en esta tarde te quedes con esta frase, hermano. Recuerda esto que te voy a decir ahora, y la frase es la siguiente: cuida bien tu vida de piedad y Dios cuidará de tu reputación. Cuida bien tu vida de piedad y Dios cuidará de tu reputación. Tú no tienes que defenderte. Tú no tienes que andar por ahí defendiéndote. No, no. Tú tienes que andar con Dios. Porque cuando tú andas con Dios, hermano y hermana, Dios te defiende a ti. Cuando tú andas con Dios, las personas que te critican volverán a ti, a tus pies, a pedirte perdón, porque te han ofendido. Cuarta área que Dios restauró, el matrimonio. Y es curioso que no encontramos ni una sola palabra en el texto sobre la restauración del matrimonio de Job, porque la Biblia no dice que Job se volviera a casar con otra mujer. Podemos presuponer entonces que el matrimonio fue con la misma mujer que había tenido. Y aquí me quedo intrigado, ¿verdad? Yo me estoy imaginando que si Job fuese como nosotros, ¿verdad? Cuando él estaba en la ruina, allí vino su mujer y le dijo: no maldices a tu Dios, maldícelo y muérete, Job. Y ahora que Job está en la cresta de la ola, ¿verdad? Rico de nuevo, doblemente más rico que había sido antes. ¿Qué crees que Job le hubiera dicho a su mujer si fuese como uno de nosotros, cuando la mujer se le acercó ahora a Job, que tenía el doble de riquezas? ¡Morre, mujer! ¡Morre! Váyate de aquí, hombre. Pero Job no era como nosotros. Ay, déjame decirte algo, mi hermano. Dios es especialista en recoger pedazos rotos y hacer un vaso nuevo. Ese es nuestro Dios. Dios es especialista en recomponer un matrimonio roto. Solo Él lo puede hacer como hay que hacerlo. Un matrimonio que está roto, herido, aplastado, y restaurarlo. Dios es poderoso para quitar la pena, el dolor, la rebelión, la amargura, el resentimiento y traer de nuevo el amor y el perdón. La solución para un matrimonio, hermanos, enfermo no es el divorcio, es el perdón y la restauración. Según una encuesta del año 2001, esto ya empeoró desde entonces, pero son datos del año 2001 en Estados Unidos. Decía que el 75% de los hombres y el 63% de las mujeres menores de 40 años habían sido infieles a sus cónyuges. Y otro dato, el 70% de las personas que se divorciaron y se volvieron a casar, al cabo de 10 años descubrieron que el segundo matrimonio había sido peor que el primero. En otras palabras, hermanos, la solución para un matrimonio en crisis no es el divorcio, sino la restauración, es la cura, es el perdón. Tal vez estás aquí hoy escuchando este mensaje y tu matrimonio está tambaleándose, tal vez te encuentras decepcionado, decepcionada, tal vez estés haciendo planes para separarte, pero quiero decirte en esta noche que Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio. Cuenta un pastor, hermanos, esto es una historia real, que una mujer se le acercó, una mujer de su congregación, se le acercó al acabar del culto para hablar con él. Y la mujer venía enojada junto al pastor y lo atravesó con su mirada. Y le dijo: pastor, le vengo a decir que me estoy divorciando. Y el pastor se sobresaltó porque no esperaba eso de ninguna de las maneras. ¿Pero cómo? Me estoy divorciando, pastor.
¿Pero por qué, hija mía? Porque se secó, le dijo ella. ¿Queda claro? Anótelo ahí en su agenda. Y yo le digo, ¿secó, hija? ¿Se secó? Bueno, si secó hay esperanza. Recuerda que la vara de Aarón que estaba seca, Dios la hizo reverdecer y aún dio frutos. Dios también puede hacer florecer lo que está seco en tu corazón, hija mía. Pero la mujer insistía con su postura. No me está entendiendo, pastor. Le estoy diciendo que murió. Nuestro matrimonio murió. ¿Está claro? Murió. ¿Murió, hija? Bueno, entonces tienes esperanza todavía. ¿Tú has leído en la Biblia que Jesús resucita a los muertos? Entonces puede resucitar lo que está muerto en tu corazón. Pero pastor, usted ha perdido el juicio, le dice la mujer. Le estoy diciendo que se acabó, ¿está claro? ¡Acabó! Se acabó, hija, le dice el pastor. Bueno, entonces hay esperanza todavía. ¿Tú no has leído en la Biblia que Jesús llama a la existencia las cosas que no existen? Él puede llamar a la existencia aquello que ya no hay en tu corazón. Tú no te vas a divorciar, le dijo. Ahora vas aquí a orar conmigo. Y dentro de una semana vamos a volver a hablar de nuevo sobre el asunto. Pasó la semana, volvió la mujer, y ella le dice al pastor, pastor, se acabó la voluntad de divorciarme, pastor, Jesús está restaurando mi vida y mi matrimonio, Jesús me ha dado esperanza y hay esperanza para nosotros. Hermanos, Dios es poderoso para hacer un milagro de restauración esta noche en nuestras vidas. Y la última cosa que Dios restauró, ¿sabéis cuál fue, verdad? Los hijos de Job. Los hijos. Un minuto. En el capítulo 1, versículo 2, allí se nos dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Ahora vas al capítulo 42, versículo 13, en donde Job pasa a tener otra vez 7 hijos y 3 hijas. Pero si dice la Biblia que Dios le había devuelto el doble a Job, uno se queda preguntándose, bueno, y si tenía 10 hijos, ahora tendría que tener 20, ¿verdad? No, si le devolvió todo lo doble. ¿Me permitéis deciros, hermanos, que muchas veces, tú y yo, al hablar, usamos términos que no deberíamos de usar en nuestra vida? Durante esta pandemia que hemos tenido hace ya 5 años, parece que fue ayer, era muy común, ¿verdad?, escuchar a la gente decirle, mi padre, mi abuelo, mi abuela, se ha muerto. Se ha muerto. Otros en forma más dolorosa te decían, perdí a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, perdí a un amigo. Y ese no es el lenguaje propio de un creyente. No es un lenguaje que un creyente debería de usar. ¿Sabes por qué? Porque tú cuando pierdes algo o alguien es porque tú no sabes dónde está. Dices, lo he perdido porque no sé dónde está. Como aquel padre que regresaba del cementerio después de haber enterrado a su único hijo. Y un amigo se le acerca para darle un abrazo y le dice, mi más sentido pésame, me enteré de que has perdido a tu hijo. Y ese padre llorando, hermanos, pero consolado, en medio de la tragedia, le dice así, no, yo no perdí a mi hijo. Yo sé dónde está mi hijo y sé con quién mi hijo está. Mi hijo está en el cielo, mi hijo está con Jesús. Yo no perdí a mi hijo. Job ahora tiene 10 hijos en la tierra y tiene 10 hijos en el cielo, hermano. Dios restauró y lo restauró completamente, al doble. Y termino con esta frase. ¿Sabes lo que Satanás quería hacer con Job? ¿Sabes lo que quería hacer con Job? Colocar a Job lejos, lo más lejos de Dios que pudiera. ¿Sabes qué fue lo que Satanás consiguió? Colocar a Job más cerca de Dios de lo que estaba antes. Eso es lo que consiguió. ¿Y sabes por qué? Porque los planes de Dios no pueden ser frustrados, no pueden ser. ¿Qué Dios más grande tenemos, hermanos? Digno de toda honra, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Amén y amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. El Dios que todo lo puede. Las glorias sean dadas a Él. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Gloria al Señor.